Vamos ahora sí con Enrique Chávez, que ya se encuentra con el ministro de Defensa, Jorge Nieto. Enrique. Así es, Fátima, vamos a hacer pues este paréntesis a toda la celebración del fútbol para conversar con el ministro de Defensa, Jorge Nieto, a propósito de los eventos en su gestión. Está por supuesto el tema presupuestal, pero fuera de cámaras conversábamos sobre algo que todos los años nos lamentábamos y en realidad, valgan verdades, este año no hemos visto con la misma magnitud, al menos hasta ahora, o no hemos tenido que informar de desastres, tragedias relacionadas con heladas y friajes. Él ha estado en Arequipa. En Arequipa, en Cabana. Jorge, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Gracias, buenos días. En actividades relacionadas a heladas y friajes, ¿cómo se ha trabajado este año? Cuéntenos primero rápidamente de su visita y luego a ver si nos puede mostrar un panorama un poco más amplio. Pero antes debo decir que en el Ministerio de Defensa también celebramos el triunfo de la selección. Qué bueno. Y me he hecho acordar un viejo libro que leí de un sociólogo alemán que se llama Ocio y Deporte, que muestra cómo la imposición de reglas en el fútbol, de reglas que van tratando de eliminar la violencia en el juego progresivamente a lo largo de décadas, va aparejada con el proceso de construcción de civilidad para no perdernos en lo que buena parte en nuestro entusiasmo, en nuestro nacional. Estuve ayer en Arequipa, en la Sierra de Arequipa, en Cabanaconde. En Cabanaconde se dieron reunión alcaldes de 7 distritos vecinos, todos ellos con el problema del friaje y las heladas, pero en particular, y ese es el tema que nos llevó de modo significativo a esta localidad, es el tema del volcán Sabancaya, que tiene unas fumarolas de hasta 4 o 5 kilómetros de alto y que aparentemente los técnicos dicen que bueno, esto es un problema, pero no tanto. Pero nosotros hemos estado en la zona varias veces ya. Esta es la 5ª o 6ª visita que realizo y hemos visto en el sitio los ojos irritados de los niños, el incremento de enfermedades broncopulmonares en los ancianos, en las ancianas, y por tanto hemos hecho gestiones. En eso ha sido muy importante la señora Lange, la esposa del presidente, que nos ayudó a conseguir una cantidad importante, 10.000 en total, de tapabocas para que respiren mejor, no sean afectados por las cenizas, y de lentes que les permitan también evitar que las cenizas sean un problema para la vista. De modo que ella consiguió con una iglesia mormona una donación muy importante que se ha añadido a una que colectó un canal de televisión privado, y también al esfuerzo que hace las Fuerzas Armadas, porque esta vez tuvieron las 3, el Ejército, la Marina y la Aviación, haciendo una acción cívica multisectorial, es decir, llevando muchos servicios del Estado, pero sobre todo salud, las distintas especialidades, como 12 especialidades, para atender a la población, y es una cosa que estamos haciendo recurrentemente. En el caso del Comando Operacional Sur, que tiene sede en Arequipa, pero que es Tacna, Moquegua, Arequipa, Cusco, Puno, esta es ya creo que la 10ª u 11ª acción, intervención multisectorial que estamos haciendo en la zona, y en efecto, las cifras nos dicen que esta vez hemos tenido mejores registros tanto para enfermedades broncopulmonares como para fallecimientos por temas de heladas y de friaje. Entonces, la acción que hemos realizado ha sido eficaz, pero también es verdad, para no exagerar nuestros méritos, que el fenómeno climatológico ha sido menos intenso. Ha sido intenso, pero menos intenso que otros. ¿Alguna implicancia, pregunta obligada, con el cambio climático? De lo que hemos visto hasta ahora, por supuesto, pues el niño costero no tuvo una gran influencia por ese lado. De repente el calendario también se va volteando en algo. Lo que dicen los técnicos es que efectivamente todos los fenómenos y todas las transformaciones que estamos viendo tienen que ver con este gran fenómeno del cambio climático global, que es un fenómeno que tenemos que enfrentar, que es un típico fenómeno que atañe a la humanidad, no a un país o a otro país, sino a la humanidad. Y aparentemente el Perú es uno de los países que más afectaciones tendrá sobre este tema. Y tenemos una comisión que preside la ministra de Ambiente, que está viendo todo lo que es un plan de contingencias para enfrentar el fenómeno. Yo he visto imágenes extraordinarias del famoso satélite recientemente. ¿Tiene aplicación para momentos como este, para fenómenos como este? En general tiene aplicación también para momentos como este, porque tiene que ver, por ejemplo, el tema de las heladas tiene que ver, uno piensa que bueno, menos frío puede ser mejor, y sin duda lo es, pero
se incrementan las lluvias. Al incrementarse las lluvias en temporadas no usuales, se mojan los pastos. Al mojarse los pastos, los animales no tienen que comer porque el pasto mojado, el empaquetado se pudre. Entonces se generan problemas de otro tipo. O hay producción como la del chuño que no se da porque no hay el frío suficiente para que ocurra. Pero también es cierto que en los últimos años se han dado campañas para que la gente aprenda también a cuidar a sus animales, ¿no? Entonces de repente también la gente está aprendiendo ya, digamos, tiene ya el método un poquito más instalado, ¿no? Y se están construyendo, impulsando la construcción de cobertizos. De cobertizos, nosotros tenemos, justamente vengo ahí de la tercera región. Vimos hace un par de meses una idea que tenían ahí, sugerimos que desarrollaran la idea y ahora ya nos han presentado una maqueta, un proyecto y un presupuesto de lo que sería una especie como de mini complejo para unas 16 familias de casitas calientes con cobertizos para animales grandes, para animales medianos, para animales pequeños, con un espacio de aula, con un espacio central para actividades comunales, que vamos a tratar de hacerlo en conjunto con el MIDIS, ya no para esta, porque ya estamos entrando en la parte final, pero para tener una política preventiva que nos permita que el próximo año muchas zonas del Ande tengan estos espacios en los cuales en las noches más inclementes puedan refugiarse con seguridad. De lo helado a lo caliente, antes de entrar al tema presupuestal, pensiones militares y policiales. La Comisión de Defensa ni siquiera escuchó la propuesta o decidió no escuchar la propuesta del Ejecutivo para reordenar este tema de las pensiones. No es cuestión de explicarlo muy técnicamente al televidente que de repente no está al tanto, pero el hecho es que hubo estos decretos en el 2012 que hace una diferenciación, ¿no?, entre los que se comenzaron a pensionar a partir de esa fecha y los que venían de atrás. El gobierno, el Ejecutivo propuso un paquete, tenías 4 etapas, habían unos bonos extraordinarios y propuso o pretendía proponer un ordenamiento. Había observado la ley del Congreso, que entiendo yo le costaría aproximadamente 1.100 millones al Estado al año, un total de 17.000 millones, estamos hablando de como 0.85 más del PBI de déficit hasta el 2021, o sea, es buena gracia, es la homologación que propone el Congreso. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto que la Comisión de Defensa dice, no vamos a escuchar primero, nos vamos de frente al Pleno y que voten y la aprobamos por insistencia? Mire, las demandas de pensiones de las Fuerzas Armadas, pero en general, son justas y el presupuesto es escaso. Ese es el problema que tenemos. Esa es la verdad de la milanesa. El punto es cómo encontrar una solución. ¿Perforamos? Para que vayamos en una solución de fondo al problema de las pensiones, se resuelva la distorsión que se introdujo en el 2012 y al mismo tiempo esto se ha hecho dentro de un criterio de cierto manejo y disciplina fiscal. Pero el Congreso está yendo por la opción maximalista, entonces. Y yo creo que vamos a esperar a ver qué vota el Congreso en su plenaria, pero podría modificar todavía características de la ley. O encontrar alguna salida que nos permita resolver ambas cosas, resolver una solución de fondo al tema pensionario y al mismo tiempo mantener la disciplina fiscal en los márgenes en los cuales podemos. ¿Usted confía que puede darse este escenario? Yo quisiera que sea de ese escenario, que se produzca, porque yo veo la realidad también del sector, de nuestro sector, y tenemos que enfrentarla. Es un tema muy importante. No basta solamente con que tengamos capacidades tecnológicas o de modernización de equipos, sino que tenemos que cuidar al ser humano. Es muy importante eso. Pero hay que hacerlo en un contexto en el cual se propicie el crecimiento y por tanto se incrementen nuestras capacidades fiscales. ¿Cuáles son las principales características para el presupuesto asignado a su sector? Que por supuesto tiene que pasar también por la aprobación en el Congreso. ¿Cuáles son las novedades, si es que las hay? ¿Seguimos la misma línea? ¿Prioridades en términos de equipamiento, de compras? Es un presupuesto de 157.000 millones, el presupuesto general de la República. En el caso del sector de defensa estamos hablando entre más o menos de 5.500, si redondeamos todo estamos alrededor de 7.000 y tantos, que es más o menos el presupuesto que tuvimos el año pasado. El principal elemento nuevo, y esto es una decisión del presidente de la República, ha sido incrementar de modo significativo, no todo lo que quisiéramos, pero de modo significativo, y eso hay que marcarlo muy claramente, el presupuesto para mantenimiento de nuestros equipos. Tenemos mucho equipo que se ha comprado a lo largo de los años y que
dado que el presupuesto de defensa se mantuvo básicamente estable, conforme se compraban equipos y al mismo tiempo se incrementaron los sueldos en el 2012, en el momento en que ocurrió esta distorsión, el presupuesto se mantiene estable, se incrementa todo lo que es gasto corriente y por tanto el rubro de mantenimiento de equipos fue siendo reducido casi a llegar al mínimo. Entonces, esta es yo diría que es la primera... ¿Desapareció ese rubro, según usted me lo comentó alguna vez? Prácticamente desapareció. Incluso estábamos ya pasando... Para aumentar gasto corriente. Para aumentar gasto corriente. Entonces, porque también había necesidad de mejorar, digamos, salarios del personal, etcétera, ¿no? ¿Pero qué pasó con el amigo cateriano? ¿Se equivocó con la calculadora? ¿Qué pasó? ¿Se dejaron ese hueco? No recuerdo quién estaba en economía entonces, pero fue una salida, digamos, que se encontró para poder mejorar salir del paso. Salarios. Y claro, nos fue generando un problema a lo largo de los años, porque tenemos material que requiere con urgencia mantenimiento. Estamos hablando de aviones, estamos hablando de barcos, estamos hablando de... ¿Y cuánto se le va a asignar entonces al se ha logrado una asignación, si no recuerdo mal, de 210 millones para ese rubro. Creo que es lo principal. Luego todo lo demás ha ido más o menos en el marco de lo que queremos y se está viendo las posibilidades de hacer esfuerzos para comprar algún tipo de equipo como 2 aviones tipo C-130, estos grandes aviones que transportan 20, 25 toneladas de material, que nos permitan, sobre todo pensando en las lecciones del niño costero. Nos fueron muy necesarios, finalmente los obtuvimos gracias a la solidaridad de países como Estados Unidos, como Brasil, como la propia Bolivia, que nos mandó un avión de este tipo, y otros países que en este momento no recuerdo, pero que nos fueron muy útiles para trabajar el tema de transportar grandes cantidades de ayuda humanitaria. Ese es un tema, por ejemplo, importante. Están también otro tipo de compras que tienen que ver con el mismo fenómeno del niño costero, porque estamos tratando de comprar capacidades, material que tenga un uso de defensa, pero que tenga también un uso de acción de gestión de riesgos y desastres. Están, por ejemplo, unas naves, unos barcos que tienen una rampa que sale del barco y puede estacionarse prácticamente en cualquier punto de la costa del Perú, que es una costa que tiene poca infraestructura portuaria. Y yo comentaba en un programa reciente con el presidente Kuczynski cómo en llegar con ayuda humanitaria a Guarmey fue muy complicado, era armar toda una operación logística realmente compleja, que nos hacía perder tiempo y uso de recursos. Había que hacerlo, se hizo y finalmente lo resolvimos, pero podríamos resolverlo más fácilmente si tuviéramos un equipamiento mejor. Usted no solamente está en la cartera de defensa, sino que es sociólogo, interesado en el tema, sin duda. 25 años de la captura de Abimael Guzmán. Usted tiene parte de este bulto con los remanentes en el Braen, por supuesto, que es un fenómeno probablemente muy distinto a lo que vemos con la pugna política alrededor del Movadef y demás, pero siempre es un foco de preocupación y cada tanto tenemos que comentar pues la muerte y lamentar la muerte de efectivos militares en enfrentamientos y demás. ¿Cómo llega el Perú a estos 25 años? Es un tema que sin duda sigue despertando un gran interés, es un tema que incluso en muchos casos es, no sé si manipulado es la palabra, pero es un factor político importante, ¿no? El hecho de no repetir, cada actor que está parado en el tablero lo interpreta de una manera distinta, pasa a una huelga como la magisterial ahora y sin duda alguna no podemos hablar del sendero que era antes, pero el elemento radical contamina también esta discusión. ¿Cómo estamos parados en el Perú a 25 años? Pienso en 2 temas, ya que hablas de la profesión del sociólogo, pienso en un tema que tiene que ver con una definición que hizo en su momento Montesquieu sobre cómo ciertos estados autoritarios caen muy fácilmente porque concentran todo el poder en la cabeza. Si la cabeza no existe, el estado se desmorona. Y creo que eso fue lo que ocurrió con Sendero Luminoso. Era un conglomerado de gente tan cohesionada alrededor de su liderazgo que capturado su líder, todo lo demás fue desmoronándose sistemáticamente, de modo que el golpe que dio en su momento el GEIN para capturar a Guzmán, yo creo que resolvió de manera estratégica el tema de la amenaza terrorista. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que uno de los grandes avances que ha habido en la sociedad peruana, y mi generación fue parte de ello, ha sido la progresiva adopción de la democracia como horizonte utópico. Es decir, saber que la democracia son instituciones, pero también es una forma
de vida, es una forma de comunicación entre nosotros, que las diferencias políticas tienen que ser diferencias entre adversarios en todo caso y no entre enemigos, cuya resolución finalmente es la eliminación del otro. Yo creo que esta es una gran conquista cultural para el Perú, no solo para el Perú, pero en el Perú lo hemos vivido de modo particular precisamente porque tuvimos una amenaza del terror que fue muy relevante. Yo viví ese proceso en ese momento como líder de la izquierda y vi progresivamente desplegarse dentro de ese segmento, no con la velocidad que yo hubiera querido, no con la fuerza que a mí me hubiera gustado, por eso tomé distancia luego, pero progresivamente se ha ido ampliando la idea de la democracia como horizonte utópico versus la idea de la revolución y de la violencia. ¿Y no está confundida la izquierda ahora mismo al promover una interpelación contra Marielú Martens en momentos en que quien ganaría, digo yo, sería el radicalismo? La interpelación... Hablando de una eventual censura, ¿no? Por supuesto que la interpelación sabemos usual, que ¿no? Cualquier ministro está sujeto a ella, pero usted yo creo que además es importante que se escuche a la ministra. Ella ha tenido una experiencia muy importante con esta huelga. Finalmente se ha resuelto de un modo razonable. Hay cosas que no se dicen, pero que deberían notarse. En anteriores movilizaciones magisteriales han habido muertos, esta vez no ha habido un solo muerto. Ha habido una actitud de muy intensa confrontación, no ha sido este el caso, han habido espacios de apertura, con las enormes dificultades... No, han habido espacios de apertura hasta el punto casi inédito, creo yo, de tener a congresistas de todas las bancadas, excepto el fujimorismo, ayudando como intermediarios, ¿no? Y que pudieron además corroborar, por un lado, esta apertura de la ministra para conversar y al mismo tiempo, progresivamente, la intransigencia de una dirección sindical, o más bien de un conglomerado de varios grupos regionales que están en proceso de convertirse en su voluntad en un sindicato nacional, que no supieron entender la circunstancia que se dio en el último momento de la conversación y del diálogo. Hay 9 puntos de acuerdo que no fueron firmados. Acuerdo hubo. No fue firmado. Lo que no hubo fue firma. Lo que no hubo fue la voluntad finalmente de validarlo, ¿no? ¿Confía en que no vaya a censurar a la ministra Martens? Yo espero que cuando el Congreso escuche la intervención de la ministra Martens va a darse cuenta de que censurarla en este momento sería un error. Para terminar, Jorge, hablábamos ahora de la democracia, ¿no? De si algo bueno salió de todo esto es un respeto a la democracia, pero a veces no se ve en el debate. Los gobiernos post-fujimoristas parecen estar siempre en algún momento al borde del abismo, al menos a partir de la interpretación de los medios, de los analistas ahora, ¿no? Hablaba con Raúl Vargas hace algunos días, me encontré con él y hablamos de esta explosión de la opinión, que probablemente no era algo que primaba en el periodismo hasta hace algunos años. Pero ya desde ciertos sectores vemos un escenario apocalíptico. Usted que está en el ojo de la tormenta, adentro, ¿cómo siente ese escenario apocalíptico? ¿Cómo ve el futuro del gobierno? Y si va a haber cambios, si es que son necesarios, para cambiar esa percepción. No siento el escenario apocalíptico. Ajá. No lo siento. Y yo creo que progresivamente el proceso político se va encauzando. Sé que hay dificultades, pero por ejemplo, estamos hablando de la huelga magisterial. La ministra y el gobierno puso muy nítidamente un límite. La reforma educativa, la calidad de la enseñanza de la educación no está en discusión. Y por más que hubieron escarceos en distintos sectores, de tratar de mover un poco ese tema para ver si de esa manera algún pescador lograba cosas en río revuelto, finalmente ese también es el peso de la opinión pública, 94% de la sociedad peruana a favor de la calidad educativa, de la calidad de la enseñanza, pusieron un límite. Y todos los que quisieron, digamos, tener algún recoveco que hiciera un hoyo donde se cayera la reforma educativa, tuvieron que recular. Y creo que además la conducción central de los grupos políticos, de los partidos políticos, tiene muy claro el hecho de que la reforma educativa y la calidad de la enseñanza tiene que ser respetada, porque no se enfrentan con el gobierno, se enfrentan con la sociedad. Y ese es un elemento muy importante que además nos permite responder tu pregunta. Finalmente, cuando encontramos temas de agenda que son causa nacional, el país se enrumba, todo el país se enrumba, porque es un poco la circunstancia en la que estamos. Efectivamente, tenemos un gobierno, diría,
que no tiene una mayoría en el Congreso, eso le da un elemento de fragilidad. Tenemos una mayoría muy poderosa en el Congreso, pero tampoco es que pueda hacer lo que quiere, porque hay finalmente una sociedad, una opinión pública que logra encauzar el conjunto si es que sabemos tocar las fibras adecuadas, las teclas precisas para tocar el piano con los dedos. Ojalá, sí, bueno, el gobierno tiene que sacar los dedos de organista en estas circunstancias. Bueno, nos hemos pasado de tiempo, pero siempre nos pasamos de tiempo un poquito con Jorge Nieto, porque siempre es muy interesante conversar con usted, ministro. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por la invitación.